Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos un poco con el pequeño curso en lecciones cortas sobre ventas y marketing B2B. Ayer nos habíamos quedado un poco en la primera lección en haceros ver la dificultad que tiene el tema de las ventas, que esto no es un camino sencillo, y vamos a seguir un poco desmigando el camino y teniendo, bueno, pues teniendo en cuenta las cosas que tenemos que poner foco y sobre las que tenemos que poco a poco ir actuando. Bueno, hay una segunda lección que me gusta comentar bajo la perspectiva de la cautela. Hay que ser realista y hay que ser cauto. Tenéis que tener en cuenta una cosa, la venta B2B al final requiere tiempo, como hemos visto, y requiere inversión. O lo haces tú, y obviamente si lo haces tú, bueno, pues te va a chupar ese tiempo que es necesario, o bien lo pagas, es decir, o buscas a alguien que lo haga por ti, ya sea contratando personal o ya sea externalizando o subcontratándolo en alguna empresa que te pueda echar un cable o que te pueda ayudar en ciertos aspectos. Entonces es importante que seas realista y que midas tus capacidades reales en cada momento. Escucharás que hay que estar en todos sitios, ¿no? Escucharás a muchos gurús del marketing, a muchas voces que te dicen que es imprescindible que estés en redes sociales, que cómo no vas a estar en LinkedIn, que cómo no tienes un embudo de ventas, que cómo no vas a hacer también, bueno, pues prospección y técnicas outbound. Es decir, al final, por supuesto, todo el tema de SEM, de hacer de campañas de pago, de escribir contenidos, de hacer vídeos, de hacer podcasts, o sea, al final es una locura, ¿no? Es una locura porque no se puede estar en todos sitios y esto te va a llevar sin duda pues, a un callejón sin salida, básicamente porque no estarías siendo realista en cuanto a los recursos, a no ser que tengas recursos de sobra, que no suele ser el caso. Es decir, partimos normalmente de una situación de cierta carestía, de cierta carencia. Insisto, a no ser que seas una gran multinacional o que tengas pues mucho dinero en la hucha para poder invertir, pues yo me gusta partir de una situación en la cual los recursos son limitados. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, bueno, pues plantearte de dónde parto, con qué recursos tengo y si tengo o no tengo capacidad de meterme pues en todo lo que me dicen que me tengo que meter. Y lo segundo que tienes que plantearte, obviamente, es con qué inversión cuento y cómo voy a dedicar o qué medios voy a elegir de entre todos los disponibles para poder bueno, pues articular la venta en una dirección con esa cautela y partiendo de los recursos y de la realidad que ya tengo. También otra cosa que tengo que plantearme es, ok, bueno, pues vamos a hacer durante un tiempo, vamos a probar esta serie de técnicas. Bueno, ¿cómo voy a medirlo? ¿Cómo voy a saber si estoy yendo por el buen camino o si estoy errando? ¿Y cómo voy a poder detectar ese tipo de situaciones, ya sean positivas o negativas, de forma prematura en el tiempo? Al final, la conclusión que quiero lanzaros con esta primera parte de esta lección es que tienes que ser cauto y realista en cuanto a los recursos y ver cómo los vas a poner en marcha. Y esto, si os fijáis, lo que estamos haciendo o lo que os estoy indicando es que tiene que haber un pensar antes de hacer. Y esto no es ni más ni menos que utilizar la reflexión para ir definiendo una estrategia de ventas B2B. Y bueno, es fundamental, es decir, casi todo en la vida requiere, y por supuesto, casi todo en lo profesional, por no decir todo, requiere de este pequeño consejo que te estoy dando de no te lances a lo loco y antes de hacer las cosas, párate a pensar y a definir esa estrategia y esa venta, montando tus ventas y tu marketing, montándolo como un sistema. ¿Vale? Un sistema, para un poco ahondar un poco en el concepto, un sistema no es más que, no es más ni menos, que un conjunto de elementos que están conectados entre sí, que además están coordinados y que están además orientados a un determinado objetivo. Cada parte del sistema pues, va a cumplir una determinada función en todo y como todo sistema pues tiene también una serie de características como pueden ser que todo sistema tiene que ser gestionado o tiene que ser conducido o guiado, me da igual cómo lo llamemos. Un sistema también debe ser monitorizado, pues ¿para qué? Para poder detectar pues aquellas partes del sistema que pueden arrojar fallos o que están arrojando determinadas mejoras y corregir las partes que fallan, poder primero identificarlas y corregirlas y poder, digamos, mantener
aquellas partes del sistema que están funcionando adecuadamente. Cosas también muy importantes dentro de un sistema, pues obviamente el sistema no ha de ser cerrado, sino que tiene que tener, pues por así decirlo, conectores que nos permitan interactuar con otros subsistemas de la empresa, pues por decir financiero o por decir dirección general o por decir producción, evidentemente fundamental, digamos, la interacción que se tiene que producir siempre entre los departamentos de venta y los departamentos de producción, que son al final los que tienen que entregar el valor que hemos prometido a nuestros clientes, y también tiene que ser abierto para ir interactuando pues con los subsistemas o con los sistemas de compra de nuestros clientes, de nuestros posibles clientes. Entonces, bueno, esto es muy importante que entiendas que el sistema tiene que ser diseñado pues para que sea eficiente, para que no colapse y para que al final cumpla su objetivo. ¿Y su objetivo cuál es? Obtener ventas en el menor plazo posible. Como parte también de la estrategia es fundamental el definir los procesos y las metodologías de trabajo que van a estar, pues por así decirlo, como dentro del sistema. ¿Qué son los procesos? Pues los procesos es una serie de pasos, una serie de eslabones, por así decirlo, que están entre sí encadenados o que están entre sí secuencializados, aunque algunas partes del proceso pueden convivir en paralelo, y es lo que me va a permitir, pues, bueno, pues dibujar o guiar mi estrategia de ventas de una forma que yo pueda percibirla como una serie de pasos que tengo que dar para alcanzar esos objetivos. Y eso, a su vez, como está definido en pequeñas, digamos, etapas, puedo ir identificando en cada una pues puntos de entrada, puntos de salida que me llevan a la siguiente y donde puedo identificar esas incongruencias o esos posibles fallos, o puedo monitorizar al final pues toda la estrategia basado en estos procesos. Y las metodologías, pues bueno, es la forma en la cual nosotros vamos a conducir esos procesos. Nuestra recomendación es utilizar metodologías ágiles que están enfocadas, aunque vienen del mundo del software, pero están también muy enfocadas a los procesos comerciales. Las metodologías ágiles tienen una enorme virtud y es que dan por sentado que el cambio es algo inherente a todo y que por lo tanto el cambio se va a producir. Y en lugar de poner una serie de pautas de trabajo que lo que hacen es intentar defenderse frente al cambio, las metodologías ágiles dicen, no, el cambio va a venir, por lo cual pon una serie de prácticas o formas de trabajar que y de forma inherente tengan en cuenta el cambio. Y esto fundamentalmente lo que se traduce es en crear, en vez de planes comerciales a largo plazo o una estrategia a largo plazo, que está bien dibujarla, lo que nos dicen las metodologías ágiles es divide tu proceso, divide tu estrategia en pequeñas iteraciones de 3 o 4 meses de duración, de forma que defines lo que se va a hacer, lo ejecutas y lo vas midiendo, y pasados esos 3 o 4 meses haces un parón reflexivo. En ese parón reflexivo lo que hacemos es hacernos preguntas del tipo de ¿estoy yendo por el buen camino? ¿El mensaje de valor está siendo bien recibido por los clientes y lo entienden? ¿Estoy yendo a una velocidad adecuada en cuanto, por ejemplo, a la prospección o en cuanto al seguimiento? ¿Estoy cualificando bien? Es decir, me hago preguntas. Me hago preguntas para ejercer esa reflexión, ese, digamos, ir hacia atrás para revisar lo que estamos haciendo y corregirlo. Y bueno, pues como acabo de decir, al final de lo que se trata es de detectar de forma prematura en el tiempo posibles errores o posibles mejoras, corregirlas y lanzar una nueva iteración que va a mejorar todo el sistema. No tengo que esperar mucho tiempo para darme cuenta de que estaba haciendo algo mal, o no tengo que esperar mucho tiempo para darme cuenta de qué cosas estoy haciendo mejor, sino que este tipo de metodologías lo que me obligan es a realizar esos parones reflexivos, ¿de acuerdo? Y eso os aseguro que tiene muchísima utilidad en el mundo de la definición de una buena estrategia de ventas. Al final, de lo que se trata es de encontrar cuál es el camino más óptimo para conseguir los resultados. Pues si estamos empezando absolutamente desde cero, partimos de una situación de incertidumbre prácticamente total, porque no sabemos cómo va a reaccionar el mercado a nuestros productos o servicios, no sabemos cómo, digamos, encarar y cómo iniciar el camino en ese mercado. Y según vamos avanzando, vamos hallando ese camino, vamos haciendo pruebas, vamos validando, vamos viendo si estábamos equivocados en el camino a seguir. Y es importante el ir haciendo esas correcciones para salir precisamente de la incertidumbre lo antes posible y hallar, insisto,
ese mejor camino, ese camino más óptimo a las ventas. Entonces, es muy importante que tampoco reinventemos la rueda, es decir, hay cosas que están súper probadas y bien documentadas. Por ejemplo, sabemos perfectamente que escribir, por ejemplo, como estrategia de inbound marketing, buenos contenidos orientados a SEO, es muy apreciado por el mercado. Hay muchas consultoras como DemandGen o como Imedia, donde podemos encontrar casos bien documentados en el cual, por ejemplo, nos dicen o nos hacen ver que prácticamente el 95% de los compradores de empresa al final acaban seleccionando pues, un proveedor que les haya aportado contenido relevante y que les haya guiado durante su proceso de venta. Es decir, todo está inventado. ¿Pero eso quiere decir que tengamos que probar todo? No, es imposible probar todo porque tenemos recursos limitados. Entonces, os estoy poniendo un ejemplo en el ámbito del inbound marketing a la hora de hacer un contenido SEO, pero si os hablo, por ejemplo, también de cosas y estudios que están ya efectuados en el ámbito de crear un funnel de ventas automático o de utilizar secuencias de correos o incluso yéndonos al mundo de las ventas más tradicional, en el mundo ya de outbound, también están muy probadas las técnicas y muy bien documentadas. No se trata de reinventar la rueda, sino se trata de, entre todas las posibilidades que hay, tengo que ir poco a poco eligiendo las que, en buena medida, tengo capacidad de realizar y realizar pequeñas pruebas que me permitan validar si esa técnica o ese camino en particular es el más adecuado para mí, si funciona para nuestra empresa. Y de esa forma vamos a ir dibujando, vamos a ir encontrando ese camino, ¿de acuerdo? Os voy a poner un ejemplo. Todo este curso y el post que lo acompaña es un experimento. Es un experimento que nosotros estamos lanzando que tiene un inicio, que tiene un desarrollo y que tiene un final. ¿Vale? Este vídeo forma parte de ese experimento en el cual te vamos a intentar llevar al post, porque en el post se supone que tenemos todo mejor explicado y que echarás un vistazo. Dentro de ese post va a haber una serie de call to action, de acciones que vas a poder tomar. Esas acciones te van a llevar a una landing y a partir de esa landing pues podrás seguir interactuando con nosotros. Ahora, ¿nosotros cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Cómo sabemos que esta estrategia de crear una serie de vídeos de formación y un mega post en el blog, cómo sabemos si va a atraernos o no va a atraernos posibles clientes? Pues no tenemos más remedio que hacer la prueba. Por mucho que nos digan esto funciona, por mucho que los gurús y que los artículos y que todo lo que encontremos por el camino nos diga tenéis que hacer esto, si nos animamos a hacerlo, tenemos que hacerlo en carne propia, experimentarlo en carne propia. Pero no podemos volvernos locos, no podemos estar haciendo esto, haciendo lo siguiente, sino que en esta iteración en la cual nosotros estamos metidos, hemos decidido realizar, entre un par de cosas más, una serie de experimentos o de técnicas, entre las cuales, insisto, este vídeo, esta formación, es una de ellas. Y el tiempo, dentro de unos 3 o 4 meses, el tiempo nos dirá si estamos yendo o no estamos yendo por el buen camino, si esta técnica merece la pena continuarla o si tenemos que desecharla. Para ello, lógicamente, tenemos que poder medirla y las landing y las acciones que podáis llevar a cabo a partir de estos vídeos y del post al cual podéis acceder en breve, está medido. O sea, nosotros sabemos o vamos a poder saber si determinadas personas que lleguen a contactar con nosotros vienen por esta vía o vienen por otra. Y eso es un poco lo que quería comentarte dentro de esta lección, que como ves es un poco más amplia. Define como conclusión tu estrategia o, dicho de otra forma, piensa antes de hacer, actúa paso a paso, mide las cosas que vayas haciendo, compáralas unas con las otras para saber cuáles son las que funcionan mejor, cuáles son las que funcionan peor y al final vete definiendo poco a poco el mejor camino, el camino más óptimo hacia tus ventas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.